El 17 de noviembre de 1940, 4 meses después de inaugurarse, el puente de Tacoma Narrows, en Seattle, de 1.600 metros de longitud, en ese momento el tercer puente más largo del mundo, entró en colapso y cayó fulminado 1 hora después. Apocalíptico. Todavía hoy científicos de todo el mundo debaten las razones por las cuales la oscilación del puente se amplificó tanto como para llegar al colapso, y las razones por las cuales se produjo esa autoexcitación aerodinámica. Pero, ¿qué hizo realmente que se cayese? Durante décadas se creyó incluso que el periodo de vibración del viento coincidió con el periodo característico de oscilación del puente. Es lo que se llama como resonancia. Y tenía cierto sentido, porque aunque la velocidad del viento en ese momento solo era de 68 km por hora, la resonancia puede hacer que una fuerza relativamente pequeña, aplicada de forma repetida, aumente considerablemente la amplitud de una oscilación. Y ese efecto puede ser muy destructivo en algunos materiales rígidos como el cristal. ¿Os suena? Y no solo puede romper cristales. En el 2000, el Millennium Bridge, un puente peatonal de Londres, tuvo que ser cerrado 2 días después de su inauguración. El motivo de esa oscilación recibió un nombre técnico bastante pretencioso, pero en el fondo tenía que ver con la resonancia. En concreto, la excitación del puente provenía de los pasos de las personas que lo cruzaban. Por lo visto, la frecuencia de sus pasos entraba en resonancia con el puente. Este empezaba a oscilar. Las personas empezaban a acompañar sus pasos a la oscilación del puente, y el efecto resonante se amplificaba aún más. Total, que hubo que cerrarlo y no se abrió hasta 2 años después. No os preocupéis, no se rompió. Eso solo ocurre en la peli de Harry Potter. Y no fue por la resonancia. Es el fin. Nuestro puente de Tacoma tampoco se cayó por un efecto resonante. Eso solo tiene que ver con una leyenda, urbana o no, pero leyenda, que dice que la causa fue la resonancia. La razón real tuvo más que ver con un defecto de construcción. En concreto, un defecto conocido como flameo. Un tipo de inestabilidad aeroelástica por la cual una estructura al vibrar absorbe energía del fluido circundante de tal forma que es incapaz de disipar en un ciclo de vibración toda la energía que absorbe, aumentando la amplitud del movimiento cada vez más. Los ingenieros aeronáuticos lo tienen muy en cuenta a la hora de diseñar aviones para evitar que entren en colapso determinadas partes estructurales del avión, sobre todo las alas. Pueden empezar a doblarse, plegarse y terminar rompiéndose. No me gustaría nada ir en este avión. Nada, ¿eh? Pues eso, futuros ingenieros e ingenieras, muchísimo cuidado con el flameo. Y para el resto, no subestiméis la resonancia y no se os ocurra nunca cantar cerca de una cristalería. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao.